tengo el privilegio de estar aquí y compartir con ustedes una palabra que Dios me entregó y, como siempre lo digo, de la cual primero me hace partícipe, de la cual primero me enseña, me corrige, me exhorta. Y quiero contarles hoy, una vez más, porque esto ya lo sabemos, que la bendición de Dios es para el obediente. Dígale al que está a su lado: la bendición de Dios es para el obediente. ¿Quiénes en el mundo conocieron una frase que decían mucho las abuelas: vivir por vivir? ¿Quiénes conocieron gente que ustedes dicen viven por vivir? ¿Sí o no? Y eso no solo se quedó allá, a veces se traslada acá dentro de la iglesia, porque hay cristianos que viven por vivir. Y esa frase se refería a las abuelas, nos decían a nosotros: usted vive por vivir, lo carga la tierra porque no tiene más remedio. Así nos decían, porque no hacíamos nada interesante por nosotros mismos, simplemente dejábamos que pasara el día a día y ya, solo lo vivíamos, pero no buscábamos algo más allá, algo más importante, algo más interesante. Vivíamos por vivir. Y le cuento hoy que nos es necesario vencer la indiferencia al Evangelio con una actitud humilde, porque a veces creemos que no las sabemos todas y vivimos por vivir. No está esa búsqueda de lo que hay más allá de nuestras narices. Vivir el Evangelio con humildad, dejar la indiferencia. Se preparan cosas dentro de la iglesia para nuestro beneficio y somos indiferentes a los esfuerzos que los padres de casa hacen para nosotros, los hijos. Amén. Amén. Y sabemos que todas las cosas que se hacen tienen un propósito. Todo viene y todo se hace con un propósito. La bendición de Dios es para el obediente. Le voy a dar unas citas bíblicas, si quieres se las doy rápido. Creo que hoy es vigilia, ¿cierto, pastor? Hoy era la vigilia. Se las voy a decir así rápido, porque para poder entrar en el tema quiero ponerle base. Y en la palabra de Dios podemos ver en Génesis 12:1 que Dios da una orden a Abraham. Y yo sé que muchos de nosotros, no sé si usted, yo sí, muchas veces cuando Dios da instrucciones, algunas instrucciones, da órdenes, a veces nos parece que son cosas como exageradas, que son cosas como muy extremas. Y quizás por eso a veces no las cumplimos, porque nos parece que esa orden de Dios como que es difícil de cumplir. Y en Génesis 12:1 Dios da la orden a Abraham y le dice: vete de tu tierra y tu parentela y de casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea que el Señor le estaba diciendo en ese momento a Abraham: déjelo todo. Y entonces uno se podría rascar la cabeza y uno podría decir: ¿cómo que lo dije todo? Los estudiosos saben que en ese tiempo los hijos no estaba bien visto que se fueran de casa de su padre si él no había muerto. Y aún más, si se iba de la casa del padre, quedaba totalmente desheredado. Y como Dios dice que va a bendecir a Abraham y le dice: quédese sin su herencia, váyase, déjelo todo. En Génesis 22:2, perdón, en Génesis 2:16-17, Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol del bien y del mal no comerás. Tan charro Dios. Me ponen un huerto, me dicen que de todo puedo comer, me pone un árbol y me dice que de ese no comer. Entonces, ¿para qué pone el árbol? ¿Sí o no? Pues como que nos deja como que, y esas órdenes que, ¿para qué me puso el árbol? Pero lo puso y dio una orden. En Génesis 22:2 toma, le dice a Abraham, toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Otra vez, bien viejo, bien vieja mi mujer, me da un hijo, me dice que me va a bendecir a través de él y ya me lo está pidiendo, me dice que lo sacrifique. Pues tan charro Dios. ¿Sí o no? Primera de Reyes 17:13. Llega alguien donde el profeta Elías, llega Elías donde la viuda de Sarepta, sabe que ella ya le dijo, no tengo nada para comer, voy a prepararme una torta para mí, otra para mi hijo y moriremos. Pero entonces viene tan charro y le dice, no, prepáreme primero una a mí y luego se hace para usted. Si ya le dije que no tenía sino para dos, está pidiendo una. Y entonces ¿hay qué? ¿Sí? Todo se sale de nuestra capacidad de mentalidad humana. Segunda de Reyes 5:10. El profeta Eliseo ordena al general Naamán que vaya al río Jordán. Él viene de lejos, donde había río y más limpio que el Jordán, y viene hasta donde él, al Jordán bien sucio, y le dice, vete hacia el Jordán 7 veces para que sea limpio de la lepra. Y entonces el otro se rasca la cabeza y dice, tengo lepra, tengo sin pedazos de carne, me voy a meter a ese río bien sucio, como meterme al río Medellín. Entonces, ¿cómo voy a salir de ahí? Peor, ¿sí o no? Pero esa fue la orden, Efesios 6:2-4. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tus días sean alargados. Y muchos dicen, ¿y cómo voy a honrar a mi mamá si es una borracha? ¿Y cómo voy a honrar a mi papá si ni siquiera me cuida ni me mantiene? Pero el Señor lo está diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tus días sean de largura. Y de pronto pensamos y nos podríamos quedar toda la noche, quizás humanamente hablando de las incoherencias de Dios. Pero la bendición solo es para el obediente. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. La bendición es para el obediente. ¿Cuántas cosas, mi amado y mi amada, te ha pedido el Señor, en las que te ha parecido que Él es demasiado exagerado, que Él es incoherente? ¿Cuántas cosas nos ha demandado el Señor? Y por no obedecerlo no hemos sido bendecidos. Porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a vivir bajo la misericordia de Dios. Nos conformamos con la misericordia de Dios, pero no arrebatamos la bendición, porque nos cuesta obedecer. Y nos cuesta obedecer porque ponemos nuestro pensamiento por encima del pensamiento del Señor. Ponemos nuestro propósito por encima del propósito del Señor. Ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor.
una voluntad que es, ayúdenme a predicar, buena, agradable y perfecta. Hace muchos años, hace por ahí 10 años, el Señor habló a mi corazón y me dijo que le dijera a una sierva y para mí que nuestras hijas no se pusieran nuestro calzado. Y yo no sé, quizás nos pudo parecer tan incoherente o tan fantástico esa orden. ¿Será de Dios o sería el alma? Pero la orden era que nuestras hijas no se pusieran nuestro calzado. Y luego entendí por qué. Un calzado, mis amados, con el que la sierva y yo nos subíamos al altar. Pero nuestras hijas no sabemos para dónde iban con ese mismo calzado. Y Dios es Dios. Y a los meses nuestras hijas resultaron en embarazo de las dos. Y ahí entendí, eso lo recordé hoy, y entendí en ese tiempo el porqué la orden del Señor. Porque las vestiduras del sacerdote son sagradas. Y uno lo puede ver como una bobada, como una insignificancia. Yo recuerdo que la palabra dice que a Aarón el Señor le dijo que antes de entrar al tabernáculo aún se cambiara su ropa, se cambiara aún sus interiores para que entrara limpio. Pero a veces no entendemos por qué el Señor nos habla. Dice Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el llamado de Jesús a ser discipulado, un llamado radical. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a lo que piensa, niéguese a lo que siente, niéguese a lo que espera, porque muchas veces nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Muchas veces deseamos tantas cosas que no son las que el Señor desea para nosotros. Deseamos quizás ser bendecidos en muchas áreas de nuestra vida, y aún el Señor sabe que no nos puede bendecir porque nos podemos alejar de Él. Queremos quizás muchas veces tomar un lugar donde el Señor sabe que ese no es el que nos corresponde, pero no nos dejamos guiar de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a lo que piensa, a lo que siente, a lo que quiere, a lo que desea. Tome su cruz y sígame. Esto tiene que ver con renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestros deseos personales, y poner por encima de nuestro deseo el deseo de Dios, poner por encima de nuestro anhelo el anhelo de Dios, poner por encima de lo que yo quiero lograr lo que Dios quiere hacer conmigo. Así, solo negándome a mí mismo puedo adoptar la voluntad de Dios en mi vida. ¿Para cuántos negarse a sí mismo ha sido difícil? Para mí ha sido muy difícil. Negarme a mí misma ha sido muy difícil. Pero la bendición es solo para los que obedecen. Tan maluco cuando yo tengo que tomar decisiones
que no me gustan, y cuando tengo que confrontar y enfrentar cosas que no quiero. Tan maluco cuando voy en contra de mi voluntad, pero a favor de la voluntad de Dios, porque eso no nos hace sentir bien ni a usted ni a mí, nos hace sentir mal, nos hace sentir quizás tristes, nos hace sentir quizás fuera de lugar, fuera de sí, pero es la voluntad de Dios la que prima por encima de la nuestra. Tengo que tomar decisiones en mi vida, y yo quisiera que fuera despacito. Es como cuando un niño tiene gripa y le dan un jarabe a cucharadas, y con la primera cucharada él ya sabe que el jarabe sabe maluco y él se estremece porque no quiere la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Pero con Dios muchas veces nos toca tomarnos el tarro de una, si queremos avanzar a su voluntad. Hoy en día nos gozamos de bendiciones por gente que, aunque vieron un problema, que aunque vieron una dificultad, decidieron no ser el problema. Todas estas personas que les mencioné aquí atrás, un día tuvieron que tomar una decisión, pero ellos decidieron no ser el problema. ¿Sí o no, Juan? A veces nos damos cuenta que nosotros somos el problema, y después de esa palabra tan hermosa me di cuenta que yo era el problema en muchas cosas. ¿Que dolió? Sí. Pero el Señor nos tiene que sacudir muchas veces para que nos demos cuenta que somos el problema. A veces queremos decir que el problema lo tienen otras personas, y no es que los disculpemos, porque también tienen un problema, pero yo tengo que dejar de ser el problema. El otro verá cuando deja de ser el problema. Dice que la salvación es individual, la bendición también es individual. Yo arrebato la bendición. Fabuloso cuando la podemos tomar toda la familia completa, pero si el uno no quiere, el otro tiene que avanzar. Por eso es mejor dos que uno, porque si el uno cae, el otro le da la mano para avanzar. Tenemos que dejar de ser el problema. ¿Ustedes se imaginan donde Abraham le hubiera dicho a Dios que no iba a sacrificar a Isaac? ¿Ustedes se imaginan? Bueno, imagínense una buena. ¿Qué tal que si Adán y Eva hubieran obedecido, no tendríamos tantos problemas? ¿Sí o no? Pero desobedecieron. Pero hubieron muchos que obedecieron y dejaron de ser el problema. En Génesis 12:1, lo voy a leer desde acá. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Una orden muy loca. Pero si Abraham no se hubiera ido, usted y yo no seríamos bendecidos en este tiempo. Si él no hubiera obedecido, usted y yo no seríamos bendecidos. ¿Saben por qué? Porque dice en el versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
y somos bendecidas todas las familias de la tierra, porque hace tiempos atrás un hombre decidió obedecerle a Dios. Amén. Qué privilegio que usted y su familia, yo y mi familia, seamos bendecidos porque Abraham decidió obedecer una orden loca a Dios. Amén. Ahora, si bien gozamos de bendición por la obediencia de nuestros antepasados, también cuántos somos víctimas de una desobediencia del pasado. Todos. Víctimas porque alguno no obedeció, porque fue en contra de la orden de Dios, y víctimas por nosotros mismos, porque hay cosas del pasado, mis amados hermanos, que usted y yo no hemos podido organizar en nuestras vidas, porque el pasado nos persigue, el pasado es una sombra. El pasado, muchos dicen que hay que olvidarlo. Yo creo que no. El pasado es bueno. ¿Saben por qué? Porque el pasado me hace recordar de dónde el Señor me sacó. Porque el pasado me hace recordar qué cosas el Señor me sanó. Porque el pasado me hace recordar a dónde no quiero volver. Pero hay cosas que hay que arreglar del pasado, porque estamos viviendo en un presente y tenemos un futuro, pero no podemos seguir cargando las cosas malas del pasado, porque estropean nuestro presente y estorban para nuestro futuro. Hay cosas del pasado que usted y yo tenemos que organizar, tenemos que arreglar, tenemos que dejar, tenemos que enmendar. Hay cosas del pasado que usted y yo no tenemos que olvidar, pero que tenemos que recordarlas de una manera diferente, porque el pasado ya pasó. El pasado ya pasó. Y usted y yo no estamos en el pasado, estamos en un presente. Somos víctimas de un pasado que altera la voluntad de Dios en nuestras vidas y no nos permite ser grandemente bendecidos. La bendición total no se da muchas veces, porque hay simientes que todavía están en ruinas y hay que ordenar para poder volver a construir. Cuando la palabra de Dios en 2 de Corintios me dice, 2 de Corintios 5:17 me dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si usted y yo estamos en Cristo, tenemos que haber experimentado una transformación. Una transformación total, no, todavía nos falta, porque vamos todos los días de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque usted y yo vamos a ser corregidos, vamos a ser construidos, vamos a ser edificados hasta el día que Jesús venga. Si fuéramos perfectos ya estuviéramos en el cielo, pero usted y yo deberíamos de ser transformados. Usted y yo no deberíamos de tener las mismas actitudes de hace 10 años. Usted y yo no deberíamos de hablar igual que hace 10 años. Usted y yo no deberíamos de tener esa mente tan pequeña de hace 10 años. Usted y yo no deberíamos de vestirnos igual que hace 10 años. ¿Sabe por qué? Aún porque hemos crecido en edad y cada cosa tiene su tiempo. Tenemos que aceptar que vamos madurando o vamos envejeciendo, vamos creciendo, y cada cosa en su tiempo. Pero usted y yo deberíamos de estar siendo transformados, no deberíamos de ser los niños, no deberíamos de ser los niños. Hay gente que te ve y te dice: usted es igualita a cuando tenía tantos años. Mentira. Quizás no haya cambiado mucho, pero no es lo mismo.
Hace tantos años era talla 8, ya soy talla 12, ¿sí o no? Hace tantos años usaba el cabello aquí, ya no, ya me gusta aquí. Hace tantos años venía conociendo del Señor, o ya había conocido del Señor, pero era tibia, ya no soy tibia, ya soy cristiana de verdad. Yo me alegro por eso. ¿Cómo era usted hace 10 años? Tenemos que ser transformados por Cristo Jesús. Si estamos en Él, tenemos que ser nuevas criaturas. Pero si estamos en Él, porque muchos no están en Él, sino que están con Él, y ahí es donde está la diferencia. Sí hay diferencia. Hay muchos que están con Cristo. Yo soy cristiano, yo me congrego, yo voy a la iglesia, yo tengo la Biblia, yo me sé tantos versículos. Están en Cristo, no están con Cristo. Pero si estuvieran en Cristo, no solo se sabrían la Biblia, la practicarían, la harían viva en su vida. Sí hay una diferencia en estar con Cristo a estar en Cristo Jesús. Tendríamos que ser unas nuevas criaturas. Mirando todas estas cosas que hemos visto hasta este momento, ¿qué legado le estamos dejando a nuestras nuevas generaciones? Miren, usted y yo somos bendecidos por muchos que obedecieron en el pasado. Pero ¿qué está haciendo usted? ¿Y qué estoy haciendo yo? Estamos obedeciendo para que nuestros hijos, para que nuestros nietos sean bendecidos el día de mañana. ¿O les estamos dejando ruinas? ¿Les estamos dejando pedazos? ¿Les estamos dejando sin piso, donde pararse? Estamos a punto de ver cómo alguien que por la obediencia de otros en el pasado pudo ser grandemente bendecido. Yo apenas le estaba dando la introducción. Amén. La bendición de Dios es para el obediente. Así se nos dificulte entender muchas veces las órdenes de Dios. Miren, los guerreros, yo siempre hablo de Jesús, de mi amado, como aquel que nunca hizo nada sin que el Padre se lo dijera. Pero miren tan tremendo, en el pasado podíamos ver a David y a sus guerreros, y ellos no iban a la guerra si primero no consultaban a Jehová de los ejércitos. Y él también le daba unas órdenes muy locas. Unas veces les decía que con lanzas, otras veces les decía que con flechas, otras veces les decía que con jabalina, que con piedra. Ideas tan locas, pero obedecían porque querían ser bendecidos. Unas veces les decía que cantando, otras veces les decía que con el arca del pacto, otras veces sin el arca, pero siempre había una instrucción de parte del Señor. Y eran bendecidos. Pero usted y yo muchas veces nos movemos sin instrucción. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta tener relación. Escuchamos y escuchamos de la palabra, escuchamos y escuchamos ordenanzas, pero nos cuesta tener relación con el Señor. Y yo no lo estoy juzgando, porque yo sé por qué. Son tantas carreras, porque el mundo nos tiene en un poco de carreras, nos tiene en un poco de ocupaciones, pero a veces no es el mundo, somos nosotras mismas. No me vaya a alzar la mano, pero ¿cuántos hasta para el baño entran con el teléfono? Por el motivo que sea. Y ese es el que nos está robando más tiempo. Seguro que sí. Ustedes escuchan a muchos predicadores decir lo mismo, pero seguro que sí. Y somos conscientes de eso y
y nos seguimos dejando robar el tiempo para el Señor, el tiempo para nuestros hijos, el tiempo para nuestro oficio, para nuestras ocupaciones, por un celular. Muchas veces me voy a bañar y le digo a los niños, el celular, porque de pronto me llama el papá y no lo escucho. ¿En serio? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Y ese teléfono no es solo a los jóvenes, a los viejos, nos está robando todo el tiempo, sea por el motivo que sea. Por si estamos en las redes, por si estamos riéndonos, por si estamos con alguien conversando, pero nos roba todo el tiempo. Qué tan raro que cuando yo decido que voy a leer, que voy a sacar el tiempo para leer la palabra, me llama todo el mundo. Y hay cosas que uno dice, ay, no, es que ella me necesita. Será importante, es que yo soy una pastora. Mentira. A veces las mismas hermanas por averiguar un chisme. Pero nos roba todo el tiempo. Y son los afanes de la vida, y son los afanes de la casa, y es todo, pero nos roba todo el tiempo de nuestra bendición. Porque nuestra mayor bendición es estar en los brazos de papá. Y mientras usted lee la palabra, mientras usted adora, mientras usted ora, está en los brazos de papá. Y esa es nuestra mayor bendición y nos roba todo el tiempo. Y me fui por allá, pero vuelvo. Ahora sí. Voy a entrar para que entendamos el por qué les di esta introducción. Y los invito a que vamos a la palabra, al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Y dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó Jesús y sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él, Bartimeo, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida Bartimeo recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra de Dios. Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, pudo entrar a Jericó con sus discípulos, porque ya Jericó no estaba cerrada, no estaba muy cerrada, no estaba protegida, a causa de la obediencia de unos en el pasado. Y esto se lo quiero mostrar en Josué capítulo 6.
con una orden loca que nuestro Dios le dio a unos que obedecieron. Josué capítulo 6. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, ni nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Una orden loca. Por eso es que la palabra dice que no es con espada, que no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Una orden loca de parte de Dios, que unos cumplieron en el pasado para que uno fuera más adelante bendecido. Salía Jesús de Jericó, de aquel lugar que una vez fue cerrado, muy cerrado, del cual nadie entraba ni salía. Estuvo Jesús con sus discípulos, y venía con él esa gran multitud, y estaba en el camino Bartimeo, porque era ciego, y como era ciego, mendigaba. Estaba él con una gran multitud de enfermos, leprosos, viudas, huérfanos, porque todos necesitaban de algo, pero todos estaban fuera de la ciudad. Muchos de ellos no podían entrar a la ciudad porque eran inmundos. Otros aprovechaban a estar en el camino para obtener monedas de todos aquellos que por allí transitaban, de todos aquellos que por allí pasaban. Bartimeo, en medio de todos, le fue revelado quién pasaba en ese momento por ahí. Hoy no era cualquier rabino, de los que a veces se paraban en el camino a dar una enseñanza, a dar una palabra de aliento, cuando querían, porque no siempre lo hacían. Hoy Bartimeo no estaba delante de aquel que le daba una moneda para calmar su hambre. Ese día le fue revelado que el Maestro, que Yeshua, pasaba por ahí. Y el Señor pudo escuchar a Bartimeo, porque dice la palabra que Bartimeo clamaba a gran voz: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos lo querían callar, él no calló. Él arrebató su bendición. ¿Cuántas veces nos han callado para que no obtengamos nuestra bendición? ¿Cuántas veces nos hemos dejado opacar del enemigo para no obtener nuestra bendición? ¿Cuántas veces el enemigo nos ha hecho invisibles y no hemos arrebatado nuestra bendición? Aquí quisieron callar a Bartimeo, pero Bartimeo clamó a quien tenía que clamar. Pronto vamos a ver una multitud
clamando a muñecos que no escuchan ni ven, ni hablan, ni caminan, pero gastan sus fuerzas clamando a donde no tienen que clamar. Pero este día Bartimeo clamó a quien tenía que clamar. Dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ese día Bartimeo descansó, porque estaba trabajado, estaba cargado, pero él vino a Jesús, a la fuente de agua viva. A nosotros se nos olvida que esta palabra también es para nosotros, y con esta palabra muchos y muchas veces evangelizamos y le decimos a la gente cuando está triste, cuando está cargada, cuando está problemada, le decimos: venga, que Jesús dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pero esa palabra es suya y es mía, y nosotros no nos apropiamos de ella, y muchas veces nos seguimos cargando hasta que ya no podemos más y no descansamos en el Señor. ¿Usted se imagina cuánta gente había en ese momento en el camino? Pero hubo uno que arrebató la bendición. Solo uno llamó la atención de Jesús en ese momento. Un clamor que se hizo con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, llamó la atención del Señor. ¿Será que nosotros obedecemos Mateo 28 y venimos al Señor y clamamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón? ¿Será que esa palabra se cumple en nuestras vidas? Y no porque no sea eficaz, porque la palabra dice que todo lo que está escrito es eficaz en nuestras vidas. Toda palabra es para enseñar, para instruir, es eficaz en nuestras vidas. Entonces, si Mateo 28 no es eficaz para nosotros, para usted y para mí, es porque no la hacemos eficaz, porque no nos apropiamos de ella. Toda palabra lanzada de parte de Dios en la Escritura es para que usted y yo nos apropiemos de ella, para que la hagamos viva en nuestra vida. Hoy alguien aquí puede levantar su mano y testificar que por un clamor ha obtenido un resultado de parte de Dios. ¿Cuántas veces hemos clamado tan fuerte como para que Jesús nos oiga y podamos ser bendecidos? Algunos han sido bendecidos, otros no, porque nos cansamos. Cuando no vemos resultado de lo que queremos, nos cansamos tan fácilmente, usted y yo, y dejamos de clamar, dejamos de pedir, dejamos de orar. A veces hasta le decimos: Señor, tú sabes qué es lo que necesito, bendíceme por favor. La palabra me enseña que yo tengo que decirle al Señor qué necesito, aunque Él ya sabe de que tengo necesidad. Yo tengo que clamar para que Jesús me escuche. Bartimeo le dijo, dice la palabra. Entonces, en el versículo 50 dice: entonces, arrojando su capa, se levantó Bartimeo y vino a Jesús. Porque en el 40 dice que aunque lo quisieron callar, Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, porque el maestro te llama, el rey te manda a llamar. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué fue lo que arrojó Bartimeo? ¿Tú sabes qué significa una capa para un mendigo? Lo es todo.
son los habitantes de calle. Ellos cargan con su cobija encima, con todas las mechas encima, porque eso es su protección. Los protege tanto como para el frío como para el calor. Bartimeo se desprendió de todo, dejó la capa, su protección. ¿Saben por qué? Porque él confió en que el rey lo mandó a llamar y se despojó de todo, no la pensó dos veces. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. O sea que Bartimeo no era ciego de nacimiento. O sea que Bartimeo en algún momento pudo ver, tuvo visión, pero la perdió. Perdió la visión. Y él quería recobrar la vista. ¿Qué has perdido tú? ¿Qué quieres recobrar? Bartimeo pidió recobrar la vista. ¿Qué crees tú en esta noche que era tuyo y que perdiste y que quieres recobrar? ¿Qué te robó el enemigo? ¿Qué te dejaste quitar? ¿Qué entregaste? ¿Qué era valioso para ti? Muchas veces, mis amados hermanos, como hijos de Dios, perdemos la visión, así como la perdió en este momento Bartimeo. Siendo hijos de Dios. En Mateo 16, versículo 23, podemos ver cómo un discípulo perdió la visión. Estaba el Señor Jesús con su discípulo Pedro, y le tuvo que decir: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay otra versión que dice: porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de abajo. Y es muy diferente mirar de arriba que mirar de abajo. Es muy diferente, mis amados, mirar de arriba que mirar de abajo. Las emociones nos traicionan cada rato. Bien dice la palabra que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa, perverso. Cuando tú tienes tu estado de ánimo alto, miras muy diferente a cuando estás apacharrado. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántas veces hemos perdido la visión y somos tropiezo para el Señor? Eso duele. Yo en algún momento he perdido la visión y he sido tropiezo para Dios y para mis hermanos.
una realidad que tenemos que reconocer. Nos desenfocamos y permitimos que nuestras emociones nos hagan mirar desde abajo y vemos las cosas tan difíciles cuando tú y yo no tenemos el control de nuestra vida. ¿O acaso se te olvidó que tú le entregaste la vida a Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe? ¿Acaso se te olvidó que eres hijo del Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible? ¿Acaso se te olvidó que eres hijo del Dios que es dueño del oro y de la plata? ¿Acaso se te olvidó que eres hijo de quien creó todo lo que está a nuestro alrededor y que Él tiene la potestad sobre todo? Donde nuestra capacidad termina, comienza la de Él. Porque cuando usted y yo reconocemos que no somos capaces, ahí es donde le entregamos a Él todo. A veces le somos tropiezo para el Señor, y por eso Él vuelve y repite: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Es necesario que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos para poder que Él haga. Había una multitud, pero solo un protagonista, a causa de una decisión del pasado. ¿Qué tenemos pendientes usted y yo en el pasado? ¿Qué tenemos usted y yo todavía para soltar, para arreglar, para restaurar, para dejar? ¿Qué le estamos dejando a nuestras nuevas generaciones? Bartimeo pudo ser bendecido porque unos un día le creyeron una instrucción loca al Señor, y con esa instrucción loca derribaron grandes murallas. Derribaron grandes murallas. ¿Qué le estamos dejando de legado nosotros a nuestros hijos? Yo quiero que se ponga sobre sus pies para que terminemos. ¿Qué instrucción has recibido en estos días de parte de Dios? ¿Qué te ha parecido tan loco como para no obedecerle al Señor? ¿Qué está pasando en tu vida en este momento que no has podido entender que es voluntad de Dios? ¿Qué no quieres soltar para ser bendecido? ¿Qué instrucción de parte de Dios te parece tan loca, tan extrema, como para no obedecerla? ¿Cómo vas a impactar a aquellos que son tan importantes para el Señor? Porque el Señor cuida de sus pequeños. Somos muy buenos para justificarnos, usted y yo. Ahorita ponía el pastor una pequeña reflexión en la cuenta de la iglesia, donde decía que ponemos obstáculos para venir a la iglesia, a reunirnos con los hermanos en la presencia de Dios. Somos tan buenos para justificarnos. Señor, es que con estos aguaceros, y mire hoy qué tarde tan hermosa nos regaló el Señor para poder venir a su casa. Y si usted puede mirar a su lado, faltan muchos que podrían haber sido bendecidos con la presencia de Dios en esta noche, que podrían haber sido bendecidos quizás por una sola palabra clave, por una sola sílaba. ¿Cuántos decidieron en su corazón no congregarse hoy?
no tuvieron obstáculos, tomaron la decisión de no venir a la casa del papá. ¿Qué ha sido tan loco como para tú no obedecer? Les hablaba ahorita y les decía, ¿cómo es que en Génesis el Señor dice, de todos los árboles que hay puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no lo toques? Señor, entonces, ¿para qué lo pusiste? ¿Sabe con qué palabra nos justificamos usted y yo? Muchas veces nos justificamos con Mateo 8:8, que dice, Señor, es que una sola palabra tuya bastará para sanarme. Señor, es que si usted quiere, usted tiene el poder para cambiarme. Señor, es que si yo soy así es porque usted me necesita así. Él nos llamó, pero usted y yo necesitamos ser transformados. Usted necesitamos tener esa mentalidad de reino. Usted y yo necesitamos pensar como Él piensa, escuchar lo que Él escucha, hablar como Él habla. Usted y yo no necesitamos justificarnos. Usted y yo necesitamos obedecerle locamente, sin reserva. Esa la cantamos, Señor, sin reserva, sin condiciones. Pero te dicen que el domingo después del culto hay que ir a evangelizar y dices que estás muy cansado, que es doble turno, que hay vigilia hasta las 3 de la mañana, estás muy cansado para madrugar. Te recuerdo que la obediencia del pasado bendijo a Bartimeo. Y te recuerdo que una obediencia del pasado nos bendijo a todos. Ya lo había dicho un día. ¿Qué tal si el Señor Jesús no hubiera obedecido esa orden tan loca? Hijo, bajas del cielo, dejas tu corona, dejas tu trono, vas a la tierra, vas a nacer de una mujer, vas a crecer como un hombre cualquiera, común y corriente, y vas a morir en una cruz para el perdón de sus pecados y para darle salvación y vida eterna. ¿Qué tal si nuestro Señor no hubiera obedecido una orden tan loca? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer y ver que son órdenes tan locas? ¿Por qué nos cuesta tanto y por qué cuestionamos tanto lo que el Señor habla, lo que el Señor dice, lo que el Señor manda? ¿Por qué nos cuesta tanto despojarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar el yo? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar el yo soy así, así soy yo? ¿Por qué nos cuesta tanto? Mi hermano, usted hoy no va a seguir sirviendo aquí en audiovisuales, va a servir en la puerta. Pero es que yo soy de aquí, no vas a servir allí porque nos cuesta tanto. Si le estamos sirviendo al mismo Señor, si estamos agradando al mismo Dios, si estamos en la misma casa, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer y por qué lo vemos tan loco? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que yo soy el problema y que por mi culpa otros están dejando de ser bendecidos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo creo que hoy una vez más le tenemos que pedir perdón al Señor. Y le pido al Espíritu Santo que en este momento te traiga memoria. ¿Qué instrucción loca te ha dado? ¿Qué te ha mandado el Señor que has visto tan descabellado y no has podido obedecer? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos muchas gracias, bendito Rey. Gracias, porque una vez más, a través de tu palabra, nos haces entender, Señor, que no hay otro problema más que nosotros mismos, que nosotros seguimos siendo parte
parte del problema, Señor, porque no entendemos, porque no hemos sabido escuchar tu voz, Señor, y no hemos sabido escuchar tu instrucción. Porque muchas veces nos justificamos con el problema de otro, sabiendo que nosotros somos un problema, Señor. Porque no hemos dejado de ser un problema, Señor, para ti y para otros. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús, porque muchas veces no hemos obedecido una simple instrucción, Señor, que se nos da para ser formados, Señor, que se nos da para que nosotros podamos subir de niveles, Señor. Te pedimos perdón porque quizás no hemos entendido, Señor, tu propósito en nuestra vida, todavía persiguiendo nuestros propios sueños, Señor, y nuestras propias metas. Pero también te queremos agradecer por todos aquellos que un día obedecieron, Señor, una instrucción tan loca. Esa instrucción tan loca como fue el día que pusiste en el corazón a alguien que viniera y nos compartiera del Evangelio. Y nosotros dijimos, no le voy a creer a este loco, pero por ese loco y por esa obediencia tan loca, en esta noche estamos en este lugar como tus hijos amados, Señor. Gracias, los bendecimos, Señor, a todos aquellos que locamente obedecieron en ese pasado, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a obedecer a nosotros, que nos ayudes. Espíritu Santo, perdónanos, porque hemos sido insensibles a tu presencia, porque hemos sido insensibles a tu instrucción. Perdónanos, Espíritu Santo, porque no hemos escuchado, Señor, esa orden de tu parte y no la hemos obedecido, no la hemos entendido. Perdónanos porque nos hemos hecho más importante de lo importante que eres tú. Hoy ponemos esta noche en tus benditas manos, Señor. Una vez más ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Una vez más ponemos nuestras familias en tus manos, Señor. Una vez más ponemos el llamado que tú nos hiciste un día en tus manos, Señor. Padre, si nosotros hemos retrasado el proceso, hoy te pedimos que no tomes en cuenta nuestras equivocaciones, porque te queremos servir y te queremos seguir, porque queremos un día poderte cantar con todo nuestro corazón, pero que se haga vivo en nuestras vidas, sin reserva y sin condiciones, Señor. Que podamos cantarlo, que nos escuche todo el mundo, que nos escuche el cielo, y que te podamos decir sin reservas y sin condiciones, Señor, sin preguntas, sujetos a ti solamente. Te podamos decir, yo lo haré, Señor, yo te obedeceré, sin reserva y sin condiciones. Con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón te amamos y bendecimos tu nombre en esta noche. Regálele esas notas al Señor desde su corazón, regáleselas. Si Dios le ha hablado en esta noche, regáleselas. Sin importar ninguna circunstancia, Señor, yo te quiero servir, sin importar ninguna circunstancia. Que las circunstancias no nos aparten del llamado y del propósito. Aquí están nuestras vidas, Señor.
usted y Él sabe qué necesitas para servirle, qué necesitas entregarle, qué necesitas de Él. Entréguele todo lo que le tenga que entregar en esta noche. Padre, muchas gracias por no desecharnos. Gracias porque hoy nos das una nueva oportunidad, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Y si tú quieres, Espíritu Santo, seguir haciendo en nosotros, hazlo a través de nuestros sueños, Señor. Ministranos. Sigue ministrando nuestra alma, sigue ministrando nuestro cuerpo, sigue ministrando en nuestro espíritu, Señor, porque nos disponemos para ti. Nos vamos a casa, Señor, tomando tu palabra donde dice que ahora en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti, Señor, mi alma está confiada. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.